Muchas gracias, doctora. No sé si ya se alcanza a ver la presentación. Sí, se ve muy bien. Antes que nada, por si cualquier cosa, voy a pedir que todos quitemos nuestro micrófono para que no se oiga ruido y empecemos con la presentación. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctora. Muchas gracias a todas, a todos, a todos quienes están presentes por hacer el esfuerzo de levantarse temprano, ¿no? Muchas gracias al comité, a mis codirectoras, que han seguido este proyecto durante más de un año. Y también agradezco la presencia de mis amigos mazatecos, quienes pudieron conectarse desde la Sierra Mazateca. Me da mucho gusto verlos por acá y también a mis amigos, compañeros de vida, también que han compartido conmigo en aquellos contextos y a mis compañeros de generación que también me están acompañando. Voy a ser muy breve, voy a tratar, ¿no? Como bien lo comenta la doctora René de la Torre, esta tesis titulada Siguiendo al hongo mágico y la utopía psicodélica entre la mercantilización y medicalización de los hongos y los IBES, nació justo desde lo local, dada mi experiencia de trabajo de campo en la Sierra Mazateca, en específico en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Comenzaron algunas dudas en torno a qué era lo que estaba aconteciendo en aquel punto nodal, ¿no? Ay, creo que no, así se está pasando. Y básicamente lo que comencé a dibujar junto con demás amigos colaboradores mazatecos era que se estaban viviendo otras dinámicas en ese lugar. Ya no solo era un turismo emergente o de consumo de ciertas veladas el que acudía, sino cada vez más veíamos el flujo de ciertos perfiles de turismo científico, facilitadores de plantas sagradas, etc. Y empezamos a cuestionarnos qué era lo que estaba pasando en el norte global, en este caso sobre todo en Estados Unidos, para que comenzaran a llegar cada vez más personas y con distintos intereses en torno a los indígito, como nombran los mazatecos, a los pequeños que brotan o los hongos y los ibes, y entender cuáles eran las construcciones, ¿no? Cuáles eran las construcciones de los indígito en aquel norte global, cuáles eran también los discursos en torno a los hongos y los ibes y qué era lo que estaba causando cada vez más este flujo, ¿no? Y algo que comenzamos a cuestionar fue esta cuestión del renacimiento psicodélico, cómo es que este contexto estaba impactando desde el norte al sur global y viceversa. Eh, Hablo de unos otros porque la pregunta inició así, ¿no? También con inquietudes de colaboradores en la Mazateca, si bien la investigación eh, lleva mi nombre, sí me parece importante mencionar que esta no hubiese sido posible sin toda la reflexividad que conllevó el tema. Eh, Voy a hacer una cuestión de planteamiento de problema y objetivos para después irme a lugares de estudio, marco teórico y metodológico, resumen de los capítulos y las conclusiones. Como ya les comentaba, la pregunta principal era esa, ¿no? ¿Cuáles eran los construcciones, los discursos en torno a los hongos, a los indígito y a la psilocibina, sustancia activa de estos hongos, y analizar cómo es que estaban impactando, ¿no? Para ello, lo que yo buscaba era justo entender estas construcciones, tanto locales como globales, y los discursos que se operan en estos diversos puntos nodales, ¿no? Y cómo llegaban a relacionarse, ¿no? Cuáles eran las fricciones, las relaciones de poder al interior tanto del norte y sur global. Y de igual forma comprender justo estas implicaciones, ¿no? De estos discursos que circulan y cómo son circulados y consumidos. Los lugares de estudio, pues ubicando justo desde donde me adhiero, que es desde las epistemologías del sur, siguiendo este eje analítico propuesto por Boaventura de Sousa, lo que hice sí fue determinar geográficamente, pero también, como bien lo dice la propuesta, de manera metafórica, ¿no? En este caso, me enfoqué a dos puntos principales, que es Huautla y Jiménez, el municipio de la cabecera de la Sierra Mazateca Alta en Oaxaca, el cual pues ha sido un lugar construido para consumo, ¿no? En este caso, desde los años 50 hasta ahorita, como un lugar de consumo de turismo
psicodélico, neochamánico y demás, pero también un lugar donde ha habido cierta circulación de bienes, mercancías, proyectos de Estado y de investigación. Es un lugar importante en la sierra que también ha sido sujeta, ¿no?, también a cierto extractivismo, como veremos más adelante. El otro punto es en Estados Unidos, ahí me enfoco sobre todo en la arena psicodélica, al cual nombro que está justo en el norte global, en donde hay diversos puntos nodales. En esta ocasión yo me centré en algunos centros de investigación científica y clínica, como institutos y universidades, para entender qué discursos estaban elaborando ahí sobre los hongos psilocibes o los indígito, y también la arena psicodélica y jurídica, ¿no? Cómo es que se empezaban a imbricar también estos puntos nodales con la circulación de estos discursos en torno a los hongos psilocibes, como los denominamos en Occidente. En la cuestión del marco teórico, voy a ser muy breve. Yo sé que ven mucha letra, pero más o menos quiero explicar cómo es que usé algunos conceptos y demás. Como bien les comentaba, pues toda la tesis, los 4 capítulos que la componen, está tejida justo desde el eje analítico de epistemologías del sur, ¿no?, de Boaventura de Sousa, para justo dar cuenta de cómo ciertos discursos llegan a ser impuestos, ¿no? En este caso el discurso de la ciencia psicodélica, y llegan a ser borrados otros más, ¿no? En este caso, los discursos y las construcciones, las narrativas de los pueblos originarios, en este caso de la Sierra Mazateca, de los mazatecos, ¿no? De igual forma, opté por usar este eje analítico para entender las fricciones que se dan, no como una dicotomía entre norte y sur global, sino más bien las interrelaciones que llega a haber entre ellos y también las relaciones de poder entre los mismos, ¿no? De alguna forma también para hablar justo de este racismo epistémico que se da en la ciencia psicodélica, abordé a Ramón Grossfogel para hablar justo del privilegio epistémico, donde justo el discurso de la ciencia está situado, ¿no?, y disputa cierta producción y distribución de sentido de la vida social. Siguiendo con esta cuestión de la ciencia moderna, también me enfoco en lo que enuncia Boaventura de Sousa, como la ciencia llega a concebirse, a construirse como un discurso totalitario, ¿no?, y que incluso no da margen para el diálogo con otros saberes, con otras ciencias, con otras narrativas, y que es en el caso de la ciencia psicodélica, como veremos más adelante. De igual forma, para justo entender cómo es que se llega a construir este discurso en torno a los hongos enteogénicos o psilocibes, como los denominan en Occidente, lo que hice fue hacer una revisión epistemológica de la ciencia, ¿no? En este caso de la ciencia psicodélica, entender cómo es ese proceso, ¿no? Entendido como lo menciona Latour, como la ciencia como crea esos objetos, ¿no?, y hace una distinción entre humanos y no humanos, desenvolviéndose en 2 procesos, ¿no?, el de traducción y purificación, y cómo esto está basado en cierta ontología, ¿no?, en este caso en el mononaturalismo que maneja la ciencia. Para seguir abordando justo en torno a cómo es que se construye, en este caso, la psilocibina o los hongos psilocibes en la arena psicodélica y en la ciencia psicodélica. También eché mano de Tim Ingold para hablar justo de esta dicotomía en la que todavía veo a la ciencia psicodélica, ¿no?, entre hombre y naturaleza, y cierta distinción también no solo en cómo se está concibiendo a los hongos psilocibes y a las psilocibinas, sino incluso la demanda, ¿no?, en este caso con los cuerpos y enfermedades mentales, como también es concebida desde hombre, naturaleza, mente, cuerpo, dicotomías que se van duplicando de alguna forma.
Para poder hacer justo, ¿no? Este seguimiento de estas construcciones, tanto de lo local a lo global, del indígito hongos psilocibes, me basé en la propuesta de Igor Kopitov sobre la biografía de las cosas, el cual propone pues, que hay que hacerles preguntas sociológicas también a las cosas, ¿no? Como sus estatus, periodo de cultura, ¿no? Dónde se desenvuelven, trayectorias, etc. De igual forma, para poder entender esta cuestión de cómo llega a ser mercantilizado en lo local y en lo global, ya sea el indígito o ahora la psilocibina en sus albores de mercantilización en el norte global, me valí de Stuart Plattner para hablar justo de cómo estas relaciones mercantiles no están, no están desenclajadas de justo las cargas sociales, políticas, simbólicas y religiosas, ¿no? Eso me ayudó mucho también para justo hacer esta ruta del indígito o del hongo psilocibe. También para entender los procesos donde se mueven el discurso científico, sobre todo para la descriminalización de los hongos psilocibes en Estados Unidos, ahí me enfoqué a usar ciertos conceptos que me parecía ayudaban mucho a entender el proceso de juridificación, ¿no? El cual tiene que ver justo que las personas se posicionen como acreedoras a ciertos derechos, ¿no? Y eso crea subjetividades, en este caso activistas psicodélicos, colectivos, etc. Para ello me enfoqué en lo que argumenta Rachel Seder, Star Collier y Lazarus Blackhirch para también entender cómo es que se apela, en este caso, al Estado y desde qué lugar y qué discursos están operando para ello. De igual forma, trabajé con teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas para justo entender cómo es que se elaboran estos discursos, ¿no? Desde lo que él propone basándose en Austin con actos ilocutivos, hiperlocutivos, para entender justo los discursos que se están elaborando en la arena psicodélica, en la arena jurídica y en la ciencia, ¿no? También me enfoqué en lo que Tom Boundig y Michel Foucault mencionan sobre el análisis del discurso, ¿no? Para ver estas relaciones de poder, en dónde se operan, cuándo se operan, ¿no? En qué campos de saber poder se están operando. Ya por último, la metodología, pues justo como estamos en este contexto de pandemia, ¿no? Que nos ha tocado vivir a todos en casi, ya va para 2 años, pues tuve que echar mano de la virtualidad, ¿no? La verdad es que esta investigación desde un principio estaba pensada hacerse de manera híbrida con mi trabajo en territorio en la Mazateca, pero también hacer un seguimiento virtual de ciertos actores que yo había localizado en la Sierra Mazateca. Lo que se hizo fue un mapeo justo de actores en donde estuvieran desenvolviéndose tanto en el norte como en el sur global, y para justo ubicar, ¿no? algunas relaciones y demás. Para ello me enfoqué en lo que Josh Marcus menciona como etnografía multisituada, que es el seguimiento justo de autores, temas, discursos, etc. Y para eso también fue bien importante la visión de transnacionalización de Peggy Levitt, para dar cuenta justo de cómo es que se van imbricando estos campos discursivos sobre todo, ¿no? Lo que hice fue justo hacer una ruta virtual, ¿no? El reto de hacer etnografía virtual justo es poder delimitar, y pues para eso fue básico la pregunta de investigación y los objetivos. Como bien lo menciona Bárcenas y Presa, el reto es ese, ¿no? Y la sistematización de datos. Para ello lo que hice fue justo este seguimiento de discursos, hacer observaciones etnográficas de páginas web, redes sociales, análisis de noticias como corpus discursivos y sobre todo ya a actores y de organizaciones que ya tenía ubicadas, ¿no? Y ver cómo es que se entrelazaban. Y sobre todo, bueno, en el campo de territorio, pues ahí fue vital tener el bagaje ya de tantos años de ir a la zona y la colaboración de mis amigos mazatecos, ¿no? Que ya sea por llamada, por WhatsApp, por Zoom,
pudimos dialogar y también pues fue básico el trabajo que elaboré antes de entrar a la maestría, ¿no? Entonces eso ayudó mucho a que pudiera profundizar un poco más en ese aspecto. Para ir ya casi cerrando la presentación, los capítulos, como les decía, son 4. Y en el primer capítulo, el cual nombré Contexto histórico y biografía de los indígenas, tongos, silosibes y psilocibina, el desencuentro de nortes y sures globales, Estados Unidos y Sierra Mazateca, ahí lo que hago es dar un contexto histórico, ¿no? Hablar un poco cómo es que se dio este encuentro entre los albores de la ciencia psicodélica con algunos actores desde los años 30, ¿no? Y siendo el boom en los años 50 con el encuentro con Gordon Wasson y María Sabina, y empezar a dibujar estas relaciones de poder y tensiones que se empezaban a dar desde ese entonces y explicar por qué se ha dado ese tipo de relaciones, ¿no? Desde qué lugar se han negociado, cuándo se han tensionado y demás, para entender a Huautla como un punto nodal también de circulación de este tipo de discursos, ¿no? Y que ahora se vuelve a vivir con el renacimiento psicodélico. De igual forma, en el capítulo 2, lo que hago es justo hablar del norte global, ¿no? Y ahí ubico justo a la arena psicodélica estadounidense, ya el proceso del renacimiento psicodélico, el cual tiene que ver con toda... después de una era de oscuridad por la guerra contra las drogas que llegó a prohibir estudios con estas sustancias, se reaviva, ¿no? A partir de 1990 estos estudios y el enfoque que se le sigue dando, ¿no? Como la ciencia psicodélica siempre ha estado en contacto con la industria farmacéutica y los intereses que también hay en ese sentido, ¿no? Ahí me enfoco justo a hablar de cómo se construye la sustancia, ¿no? En este caso, haciendo una revisión de su proceso de traducción y purificación, qué es lo que se calla, ¿no? También ahí he hecho mano un poco de lo que menciona Boaventura de Sousa en hacer una epistemología de las ausencias, ¿no? ¿Qué es lo que no se nombra en la ciencia psicodélica y que de alguna forma fue base de la misma, ¿no? En este caso, los saberes y conocimientos de los pueblos originarios. Me enfoco en estudiar a 3 organizaciones, MAPS, que es una de las más importantes a nivel mundial, en estudios psicodélicos y dar cuenta justo de las relaciones de poder que hay en esta arena elite sobre todo, ¿no? Y las relaciones que tiene con Usona Institute, quien también es una organización médica que está también buscando dar esta terapia asistida con psilocibina sintética, igual que Compás, ¿no? Que es una de las organizaciones que ha sido señalada justo por abrir aún más este capitalismo psicodélico con la oferta de estas terapias psicodélicas que todavía no pasa a la fase 3 de la FDA, pero que bueno, están minando el camino y que incluso ya están cotizando en la bolsa, ¿no? Ahí lo que hice fue justo hacer un análisis de estas relaciones, de los discursos de estas organizaciones y entender hasta dónde es nombrado y no el conocimiento de los pueblos originarios, en este caso de la Sierra Mazateca. En el capítulo 3, el cual denominé Ciencia Psicodélica, su juridificación, hongos y psilocibina para todos, es un capítulo en donde abordo cómo justo en esta arena elite de psicodélica se dejan a un lado otros saberes, otros cuerpos, ¿no? En este caso, sobre todo de la comunidad BIPOC, la Black Indigenous People of Color, que no figura, ¿no? En esta escenario psicodélico blanco. Ahí me enfoco en algunos sures globales que veo en ese norte global, ¿no? En este caso de Decriminalize Nature, que ha sido una organización que ha impulsado justo la descriminalización de no solo de hongos, sino de diversas sustancias y qué discursos operan ahí, ¿no? Tanto el científico como también los usos ancestrales, espirituales y lúdicos, pero como a la vez entre estos sures globales pues llega a haber ciertas fricciones, ¿no? En torno a qué se enuncia, a qué no y qué es lo que demandan.
teniendo como resultado justo esto, ¿no? De las relaciones que se empiezan a dar entre estos sures globales, llamaba mi atención que en esto, al menos en estas conferencias que se llegan a hacer de estos sures globales, llega a haber cierta participación de los pueblos originarios, ¿no? Con algunos actores transnacionales ubicados y situados de distintas maneras, lo cual habla justo de cómo las tensiones también locales se llevan a lo global. Y en este caso, en el capítulo 4, lo que analizo es justo cuáles son los discursos que se llevan en estos escenarios, ¿no? Transnacionales. Analizo el discurso de una neochamana de Huautla y Jiménez, cómo es que se relaciona, se tensiona ese discurso con aquellos que están ávidos de saber otras formas más allá de la medicalización, que es lo que propone la arena psicodélica Elite, otras formas de acceder en este caso a los hongos psilocibes o a la psilocibina, y también con un actor de Huautla, también un activista historiador, seguir, ¿no? ¿Qué es lo que enuncian? ¿Cómo es consumido también este discurso? ¿Y qué es lo que están buscando estos sures globales, ¿no? Frente justo al renacimiento psicodélico y cómo es que están entrando en relaciones con, en este caso, con la comunidad mazateca de Huautla de Jiménez, pero cómo son relaciones tensionadas. En estas relaciones yo me enfoqué en un caso que es el que que era lo que les decía en un principio, nos llamó mucho la atención, que cada vez más llegaran personas ya no solo a un consumo de la experiencia, ¿no? En este caso de las veladas y los hongos, sino ahora en un discurso de activismo y empoderamiento. ¿Por qué? Porque a los pueblos originarios, como ya les comentaba, no se les presta atención ni voz, ¿no? ni injerencia en la ciencia psicodélica ni en la arena psicodélica blanca. Entonces, en este afán de empoderar, llegaron en este caso en Huautla de Jiménez 2 extranjeros a montar un espacio que hasta ahorita tenían denominado como Templo Mazateco, el cual lo que busca es justo ofertar veladas y hongos a turistas, ¿no? Y en su discurso hablan justo de un empoderamiento, dar a conocer la terapia mazateca al mundo, pero ya justo en el estudio lo que fui analizando junto con demás actores mazatecos situados de diversas formas, tanto con MAPOC, que es un colectivo que está en la defensa del territorio y la cultura, como actores intelectuales mazatecos, aquellos que se dedican a la venta de ceremonias y veladas, ver todas las tensiones que se genera justo con este tipo de proyectos que desconocen la dinámica interna, ¿no? Y ver cómo no solo las tensiones se generan en esta arena, ¿no? Mercantil, mazateca, y con demás actores, sino también las tensiones ya no solo son epistemológicas, sino también ontológicas, cómo esto también tensiona sus relaciones con demás seres del territorio, en este caso con los indígito, que son seres con agencia y personalidad, con los chicones, las chiconas y con demás seres extrahumanos. Ya para concluir, quiero esbozar muy brevemente algunas conclusiones, la verdad es que son varias, pero quiero enfocarme en estas para igual ya en el transcurso del examen agotarlas, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, lo que encontré justo fue que estas construcciones, ¿no? De discursos sobre lo que son los usos y las circulaciones tanto de los indígito, los hongos psilocibes y psilocibina, pensando en que son cosas distintas, parten de la relación justo que se establece con ellos a nivel epistemológico y ontológico, los cuales pues justamente corresponden a contextos tanto sociales, culturales y económicos, y por ende pues se dan estas relaciones de poder, ¿no? Y disputas que son variadas, al menos en estos puntos nodales, ¿no? Para delimitar, porque es vasto el tema. Y también cómo es que la ciencia psicodélica, ¿no? Al objetivar a los hongos y en este proceso de traducción y purificación, se han borrado estas otras formas de crear conocimiento y de uso también, ¿no? En este caso, para crear un fármaco, que es como lo están perfilando estas compañías médicas, y cómo en estas construcciones justo se va depurando estas otras, y lo que encuentro es que la ciencia psicodélica pues también se limita, ¿no? Al no tener
en igualdad de condiciones estos conocimientos y estos saberes, se limita también incluso en su práctica, ¿no? Algo que también encontré es cómo es que este discurso científico llega a ser operado en diferentes contextos. Si bien muchos están en contra de la medicalización, es el discurso que se ha usado para justo buscar descriminalizar las sustancias, porque también la construcción de la sustancia está creado desde ese discurso científico y médico, ¿no? Cuando son acusadas de ser perjudiciales o peligrosas, entonces el discurso médico que demuestra que pueden tener potencial para curar enfermedades mentales es usado de manera operativa justo para este proceso de descriminalización, la cual pongo entre comillas porque pues como si podemos platicar más al ratito, pues es más bien un eufemismo, ¿no? En realidad en Estados Unidos no se ha hecho una política de fondo. Y cómo es que justo en esta cuestión de aquellos que no se sienten incluidos en estos procesos de medicalización o en los estudios de la ciencia psicodélica, sobre todo cuerpos que llegan a ser racializados, ¿no? Con el uso de sustancias, buscan generar sus propios espacios para generar esos conocimientos y algunos ávidos tal vez de querer empoderar, en este caso a los pueblos originarios, porque no son tomados en cuenta en estos campos de saber, recurren justo a cierta movilización, ¿no? Y a querer llegar a los pueblos y crear proyectos y demás, en este caso como lo mencionaba con el activismo, entre comillas, de estos dos actores extranjeros, el cual justo al no tener presente qué es lo que está pasando con las dinámicas de la comunidad, ¿no? Que es una dinámica muy, muy compleja, llegan a ejercer a su vez también relaciones de poder e incluso extractivismo cultural, ¿no? Que es algo que ha estado muy presente desde los años 30 hasta la fecha en el territorio. Entonces, pues bueno, quiero dejarla hasta aquí y yo creo que lo que nos queda de tiempo podríamos platicar más a fondo. Y pues nada, les agradezco mucho su espacio, su tiempo y pues lo dejo por acá.